Muy buenas y bienvenido al curso más completo de velas japonesas. Este curso está basado en un estudio que duró por 2 años y medio para extraer entre millones y millones de datos históricos las probabilidades de los patrones de velas japonesas. Los resultados han revelado datos más que sorprendentes, y es que después de este curso tendrás el conocimiento suficiente como para prever por tiempo limitado el 90% de las veces el precio. Tanto si ya tienes una estrategia como si vas a montar una, imagínate lo que te puede ayudar el conocimiento de este curso. Este estudio fue realizado por la compañía IG, aunque para aportarte más valor en este curso aportaremos datos también de todos los estudios fiables realizados hasta la fecha, sobre todo aquello que pueda beneficiarte en tu trading. Ahora bien, antes de entrar en las estadísticas que se esconden detrás de las velas, empecemos por lo más básico: cómo funcionan y por qué hasta el momento las gráficas de velas japonesas son las más usadas en todo el mundo. Como ya habrás adivinado, el nombre de velas japonesas fue inspirado en velas de cera por su gran parecido. Tenemos cuerpo de vela y una mecha. Pero ¿por qué usar velas japonesas y no un gráfico de líneas normal y corriente? Pues la respuesta es sencilla: el trading se basa en análisis, y para hacer un análisis, si hay más datos, es mucho mejor. Entonces las velas japonesas nos permiten tener mucha más información sobre el precio. Si estás empezando desde cero, lo que te voy a explicar en un primer momento te resultará algo confuso, pero al finalizar el curso te serán más familiares las velas japonesas que las mismas velas de cera. Ahora bien, ¿cómo funcionan? Cuando se abre una nueva vela suele ser de color blanco. Cuando el precio empieza a subir, la vela cambia a color verde. Cuando el precio baja dentro de la misma vela, su cuerpo disminuye, pero nos deja un fino rastro llamado mecha para indicarnos que el precio ha llegado hasta este punto. Si el precio cae por debajo del precio de la apertura, automáticamente cambia de color a rojo. Y sucede exactamente lo mismo. Cuando el precio vuelve a subir, la mecha nos indica hasta dónde ha bajado el precio. Entonces, una vela se basa en 4 puntos clave: la apertura y el cierre, y el máximo y el mínimo hasta donde ha llegado el precio. Aquí tenemos un gráfico de líneas. Es un gráfico que lo único que muestra es el cierre de cada temporalidad. Básicamente, la línea se dibuja cuando cierra un ciclo. Sirve principalmente para resumir un gráfico, pero nunca para analizarlo. En cambio, si lo convertimos en un gráfico de velas japonesas, podemos ver que el gráfico ahora nos transmite mucha más información. Las mechas nos indican hasta dónde ha llegado el precio en cada ciclo, y los cuerpos nos indican dónde abrió el ciclo y dónde se cerró. Gracias al poder detectar fácilmente la apertura y el cierre del ciclo, podemos saber cuánta fuerza tiene el mercado. A mayor tamaño, representa mayor fuerza hacia una dirección. Como podemos ver, gracias al gráfico de las velas es fácil de interpretar, y eso nos permite buscar patrones sin necesidad de cálculos difíciles o herramientas externas. Y es por eso que este tipo de gráficos es el favorito de los traders profesionales. En tan solo 4 minutos te has puesto al día de qué son las velas japonesas. Ahora sí viene lo emocionante. Comenzamos el curso. El objetivo del estudio fue creado para combatir el 50% de probabilidades que tenemos de acertar el movimiento del mercado. Se cogió un montón de datos y se puso en una máquina para empezar a identificar. Lo primero que se hizo es identificar cuántos patrones de velas habían. En total se calculan más o menos 100 patrones de velas japonesas, las cuales el ojo humano pueda identificar. Entonces tenemos 100 patrones de velas que analizar, y el mayor problema que nos encontramos son dos. Una, que hay patrones que salen una vez al año, lo cual, por muy rentable que sea un patrón, tú no puedes pasarte todo un año esperando ese patrón. Lo que se buscaba es que sea un patrón lo más frecuente posible para invertirlo. El segundo problema es que hay patrones que, aunque tengan una gran frecuencia, el problema es que se ajustan al 50%, no nos dan ninguna ventaja en el mercado. Entonces, de los 100 patrones, tan solo 3 o 4 nos dan una ventaja que es considerable
en el mercado. Uno de ellos, el más frecuente, aparece el 55% de las velas japonesas. Si tú ya llevas un tiempo en los mercados, conocerás por nombre. Uno de ellos es martillo, otro el hombre colgado y el otro la estrella fugaz. Si estás empezando y es difícil interpretar los nombres, míralo como un martillo. Una vela que tiene el aspecto de un martillo y ese martillo tanto puede ser rojo como verde. Si miramos el martillo de color verde, aparece el 10% de las veces en los gráficos de color verde. El rojo aparece el 15% de las veces en el gráfico. El hombre colgado, cuando hay una tendencia anterior bajista, normalmente por los libros y por el análisis común, se dice que es un patrón que reinvierte el mercado. Pues los estudios han demostrado todo lo contrario, es un patrón de continuación. Básicamente hay más probabilidades de que el precio siga su camino cuando sale ese patrón. Entonces el patrón verde sale 7,5 veces y el patrón rojo sale 5% de las veces. Tenemos otro patrón llamado estrella fugaz, que básicamente es a la inversa, y podemos ver que de color verde sale 7,5 veces y de color rojo sale 5 veces. En resumen, tenemos el 55% de los patrones, los cuales se repiten de forma frecuente y es que además nos dan un resultado positivo para prever el mercado, lo cual veremos los números más adelante. Hemos hablado del patrón martillos. Los martillos suponen un 25% de velas japonesas, lo cual es un patrón muy frecuente. Si nos fijamos en la gráfica, nos sale un martillo de color verde. Pues bien, el análisis nos confirma que el patrón verde tiene 69% de probabilidades de romper al alza y solo 31% de romper a la baja, lo cual aquí ya estamos rompiendo el azar, que es el 50% contra el 50%, ya que estamos teniendo un 69% de probabilidades de que el precio rompa a nuestro favor. Pero aquí hay que ir con bastante cuidado, ya que solamente cambiando el color del martillo las probabilidades disminuyen considerablemente. Tenemos el 60% de probabilidades de romper al alza y 40% de romper abajo. Eso significaría que si queremos mantener una rentabilidad que nos dé confianza, deberíamos de evitar de entrar en el martillo rojo. El hombre colgado es otro patrón que aparece el 7,5% de las veces. Es un patrón muy frecuente y es un patrón de continuación. Eso significa que cuando sale nuestra previsión, eso significa que va a favor de la tendencia. Un hombre colgado de color verde tiene un 68% de probabilidades de romper al alza y 32% de romper a la baja. Hay otro estudio realizado y coincide exactamente con la misma teoría. El patrón de hombre colgado es un patrón de continuación y no como dice la teoría básica, que es un patrón que reinvierte el mercado. Mucho cuidado con eso. Cuando el hombre colgado es de color rojo, las probabilidades cambian. La posibilidad de un rompimiento alcista es del 57% y de romper a la baja es de un 42%, estando muy cerca del 50% que sería el azar. La otra teoría muy normalizada en el mundo del trading es que no importa el color del patrón. Aquí podemos ver con probabilidades de que realmente el color tiene un factor realmente importante. En este caso el patrón verde tiene 11% más de probabilidades a nuestro favor que el rojo. Un 11% en el trading es muchísimo. Por eso no está de más de recordar que siempre tenemos que basarnos en análisis y no en opiniones. La estrella fugaz es un patrón que aparece el 7,5% de las veces. Las estadísticas dejan mucho que desear. Tan solo tiene una probabilidad del 45% de romper al alza y 55% de romper a la baja, lo cual está muy cerca de las probabilidades del azar. Sin embargo, todo cambia cuando la estrella fugaz es de color rojo. Las probabilidades de que rompa al alza han bajado al 37% y de que rompa abajo han aumentado ni más ni menos que al 63%, lo cual la diferencia del color es realmente notable.
Ahora bien, vamos a ir un poco más lejos. Vamos a estudiar en profundidad el patrón de martillo verde, que es el que más probabilidades tiene. Pues bien, en un principio tenemos una tendencia bajista y nos aparece una vela que es el martillo de color verde. Entonces el estudio ha demostrado que la media de velas japonesas a favor del movimiento son 5,5, lo cual nosotros de media ya podemos esperar que el mercado rompa al alza y esté 5,5 velas a nuestro favor. 1, 2, 3, 4 y 5. Otra medida muy interesante que nos ha demostrado el análisis es que si nosotros tenemos en cuenta el movimiento pasado, que sería el 100% del movimiento, intentamos saber cuál es la media hasta dónde llega el precio, como si se tratase de las técnicas Fibonacci, que las veremos en otros cursos. Pero podemos ver una tendencia bajista que forma el 100% y podemos saber que la media hasta dónde llega el precio con este patrón es hasta el 77% de la tendencia anterior. Algo bastante interesante es que se ha estudiado mucho ese 100%, si el tamaño es más grande, es más pequeño, es más agresivo, es más suave, y todo ello ha indicado que las probabilidades no varían con la tendencia anterior, lo cual siempre será la media del 77% del movimiento a favor nuestro, lo cual son medias muy interesantes que calcular para tenerlas en cuenta. Otros datos interesantes es que todo ello se tiene que cumplir en la vela siguiente después del patrón. Cuando hablamos de rompimientos nos referimos a que el precio se va fuera de la zona del patrón martillo. ¿Qué significa esto? Pues si trazamos la zona del patrón sería desde el cierre de la vela hasta la mecha inferior. Todo esto sería la zona del patrón. Entonces las estadísticas nos dicen que la clave es la vela siguiente. Si la vela siguiente rompe ese patrón, las probabilidades se cumplen. Pero imagínate por un momento que la vela no logra romper el patrón. ¿Qué sucede ahí? Pues las estadísticas nos dicen que solamente cuenta la primera vela japonesa. En la segunda vela japonesa, si el precio todavía no ha logrado romper nuestra zona, volvemos a las probabilidades del azar, que es el 50% y el 50%. Como puedes ver, todo es promedio, pero tener esos datos te puede ayudar muchísimo. Hay algo que hay que destacar y es que aquí nos estamos basando únicamente en el estudio de velas japonesas. Pero la verdad es que si aplicas otras técnicas teniendo como base el conocimiento de este curso, las probabilidades se disparan de forma exponencial. En otras palabras, si nos encontramos este patrón en un soporte, las probabilidades aumentan de una forma considerable. Por eso queremos que tengas esta base, porque al aprender cualquier otro conocimiento y aplicarlo junto a este, tus probabilidades de éxito aumentan muchísimo. Ahora bien, vamos a optimizar las estadísticas para intentar sacar máximo provecho al estudio. Las estadísticas nos dicen que a esos patrones, optimizándolos, podemos llegar a porcentajes de aciertos mucho más altos, agregando algunas características no muy complejas. Y el secreto está en la rotura de la zona del patrón. Si encerramos nuestro patrón con un cuadrado desde las mechas hasta las mechas, cubriendo todo el patrón, pues agárrate, porque en el caso del martillo, si se produce una rotura al alza de la zona del patrón y el precio se queda cerca de la rotura, las probabilidades de que el próximo movimiento de mercado sea alcista es del 75%. Y a pesar de que prever el 75% de las veces un movimiento, aunque sea muy corto, es astronómico. Pero a pesar de ello, seguramente me recuerdes que en el comienzo de este curso te prometía acertar el mercado el 90% de las veces. Pues bien, prepárate, porque si al patrón envolvente le trazamos el mismo cuadrado para envolver el patrón y esperamos a que el precio rompa nuestro cuadrado y se quede cerca de la rotura, nuestras probabilidades de que el próximo movimiento sea alcista son del 90,2%. Y si te has quedado con ganas de más porcentaje, pues espera. Un patrón que rara vez se habla y es poco conocido, y se trata de este. Se llama bloque de avance, que se trata de una estrella fugaz verde y dos velas de un tamaño mayor detrás. Pues cuando este patrón es roto al alza, nos dice el estudio que en este punto hay un 93,7% de probabilidades de que el mercado se dispare al alza.
Sí, has escuchado bien, un 93,7% de probabilidades de que el precio se dispare al alza. Si te vas a dedicar a las opciones binarias o un tipo de inversión parecida, pues prácticamente podrías finalizar el curso aquí. Sin embargo, si vas a usar las técnicas en el Forex, futuros o cualquier otro vehículo financiero, donde no solo hay que prever la dirección, sino también colocar un stop loss y una buena previsión de recogida de las ganancias, entonces te interesa lo que viene a continuación. Aquí tenemos una caída y nos sale un martillo verde. Los datos que sabemos hasta ahora es que en este punto tenemos un 75% de probabilidades de que el próximo movimiento del mercado sea alcista. También sabemos que el retroceso que pueda hacer el mercado en comparación con la caída anterior es del 77%, lo cual ya tenemos una posible toma de ganancia. En un primer vistazo, todo apunta a que es una estrategia rentable, pero si lo miramos detenidamente nos daremos cuenta que el 77% de la recogida de los beneficios es una media. Y como bien dice la palabra, puede suceder o puede que no. Entonces volvemos de nuevo al punto del 50% de probabilidades de que el precio llegue a nuestra toma de ganancia. Y por eso, y a pesar de que las probabilidades al alza son altísimas, no sabemos si la subida va a ser de 1% o de 200%. En otras palabras, a mayor distancia del patrón se vuelve más arriesgado. Por eso es importante recalcar, si vas a usar el patrón para invertir en vehículos financieros a corto plazo, entonces te beneficia muchísimo porque hemos dicho que el precio de media está 5 velas a nuestra dirección. Pero si vas a usar estas técnicas en futuros, forex o cualquier otro activo donde la rentabilidad depende de la distancia, es imprescindible que uses una estrategia más avanzada para poder operar esos patrones. Pero no te preocupes, tenemos algunos consejos para ti. Como ya sabemos la media hasta donde llega el precio y tenemos altas probabilidades de acertar la dirección del mercado, lo conveniente es mover el stop loss a medida que el precio avance. Así podemos garantizar nuestras ganancias. Y si nos sale otro patrón fuerte como estrella fugaz o patrón envolvente, en nuestra contra debemos de poner debajo de este patrón el stop loss, ya previendo que las probabilidades de que el precio gire a nuestra contra son altas. Con lo más importante que quiero que te quedes de este curso es con lo siguiente: los patrones más importantes, los que realmente dan una estadística lejos del azar, y vamos a repasar esta lista. Te recomiendo hacerle una captura para tenerla contigo. Si recuerdas todos estos patrones y los tienes en cuenta a la hora de aplicar cualquier técnica en el trading, yo ya me daré por satisfecho. Pues bien, como podemos ver, el icono del ojo representa las veces que aparece el patrón, el icono de las tres barras dice las probabilidades de acierto y las tres barras con una flecha son las probabilidades de acierto con confirmación. Aquí tenemos el martillo, el famoso martillo, que aparece el 25% de las veces y tiene un acierto del 69%, aumentando a un 75% cuando confirmamos. Si lo recuerdas, dibujamos un cuadro encerrando la figura y el rompimiento pequeño que hay en ese cuadro, esa sería nuestra confirmación. Como podemos ver, las probabilidades aumentan. También tenemos la estrella fugaz, aparece 12,5% de las veces, tiene una probabilidad de acierto del 63% y si además lo hacemos con confirmación tiene un 69% de probabilidades de dispararse a nuestro favor. También tenemos la vela envolvente, aparece 12,5% de las veces, tiene un acierto del 74% y no te pierdas esto, si buscamos la confirmación de este patrón aumenta nuestras probabilidades de acierto a un 90,2%. También tenemos el hombre colgado, que en este caso es un patrón de continuación, básicamente nos confirma una tendencia, pues aparece 12,5% de las veces, tiene un 68% de acierto y si buscamos la confirmación filtramos un poco más dándonos un 71% de acierto. Y por último, el bloque de avance aparece muy poquito, aparece 4% de las veces, tiene una probabilidad estadística del 78% de cumplirse y si buscamos confirmación, nuestras probabilidades de acertar la dirección del mercado aumentan al 93,7%. Con esta sólida e impresionante base puedes montar cualquier tipo de estrategia donde ya estás sumándole altas probabilidades de que el precio se dispare a tu dirección. Y bien, para finalizar el curso vamos a responder las preguntas más frecuentes. ¿Cuántos patrones de vela hay en total?
Pues el estudio ha lanzado alrededor de 100 patrones que el ojo pueda identificar, pero los más rentables y frecuentes son los que hemos visto en este curso. De ahí la importancia de todo este estudio. Te recomiendo alejarte de todos aquellos patrones que hemos dejado fuera de este curso y concentrarte en los pocos que hemos visto aquí, ya que son los únicos que dan un resultado positivo en cuanto a probabilidades. ¿Sirve para cualquier mercado? Se ha testeado en diferentes mercados y temporalidades, y lo determinante no es el mercado, sino el comportamiento de los inversores, que en este caso es muy parecido en todos los mercados, lo cual hace que las probabilidades coincidan con los diferentes mercados. La respuesta es sí, sirve para cualquier mercado y temporalidad. Lo que notaremos es que en temporalidades más bajas tendremos mucho más volumen o mucho más movimiento que en un gráfico de largo plazo. ¿Los ejemplos son válidos tanto alza como a la baja? Sí, el porcentaje es parecido tanto si tomamos operaciones alcistas como bajistas usando los patrones de velas vistos en este curso. ¿Dónde colocar el stop loss? Según el estudio, el mejor sitio para trazar un stop loss es justo debajo del patrón. Si el patrón es roto a la dirección contraria, simplemente salimos limitando las pérdidas. ¿Cuántos años tienen las velas japonesas? Tienen aproximadamente 200 años y aún así siguen siendo las más populares. ¿Cuál era el objetivo del estudio? El objetivo del estudio era combatir el azar y ver si las velas realmente tenían patrones que nos dieran una ventaja superior al 50%, que en este caso y como hemos visto el resultado era positivo, ya que habían velas que podían llegar hasta un 93% de probabilidades de acertar una dirección por tiempo limitado. ¿Puedo invertir solo con lo aprendido? Sí, estoy seguro que tendrás más suerte que sin usar absolutamente nada. Pero es totalmente recomendable seguir aprendiendo y combinar las velas japonesas con otras técnicas, siempre probando anteriormente, obteniendo un resultado positivo y aplicando en un entorno seguro. Siempre la mentalidad de un inversor tiene que ser no perder dinero antes que ganarlo, y para evitar perder dinero en inversiones se requieren estadísticas, no solamente opiniones. ¿Cuál es el broker recomendable? Pues el broker más recomendable es uno que tengas confianza y además, muy importante, que esté regulado.